Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a las personas que en este momento me visualizan a través de una pantalla o de cualquier medio digital. Mi nombre es Daniel de León Palomeque, soy doctorante de la Universidad IEXPRO en Doctorado de Educación y Desarrollo Humano. El día de hoy vengo a presentarles un producto en el medio de video demostrativo que tiene como tema el pensamiento epistemológico de Edgar Morin y la problemática que enfrenta la educación básica. Este tema parte de una referencia bibliográfica específica a la cual le vamos a dar el crédito debido, y es de el doctor Álvarez en su obra El conocimiento del conocimiento, la obra de Edgar Morin y la problemática de la educación mexicana, publicado en la revista Educación Educativa, de la página número 6 a la página número 20. Bien, para esto tenemos que tener un punto de partida, lo cual es muy importante. En el devenir histórico y epistemológico es importante tener claridad conceptual. Y el primer concepto que tiene que estar bien definido es la educación. La educación, como lo menciona Álvarez, tiene dos perspectivas bastante opuestas, pero que se encuentran en una sinergia. La primera, a partir de una perspectiva histórica, cómo se percibe a la educación históricamente. Desde esta parte, la educación se ha definido como la acción de transmitir conocimientos, creencias, tradiciones, costumbres de la generación mayor más experimentada a la siguiente, lo que está menos para garantizar la continuidad de una sociedad determinada. Por lo tanto, es la escuela, es justamente el acto educativo donde se depositan las esperanzas de depositar todos los aprendizajes positivos de toda una generación o de varias generaciones, y de poder irlas transmitiendo a través de las generaciones venideras, de los hijos, de los hijos de los hijos y de los hijos de los hijos de los hijos. Desde la perspectiva ahistórica, justamente desde esta perspectiva neutral, la educación trae como consecuencia observar el patrón que se repite en ella: cultura a cultura, pueblo a pueblo, sociedad a sociedad, independientemente del momento histórico o tiempo en el que se encuentre, para determinar qué es y cómo se genera. Desde esta parte, la educación tiene una identidad más propia dependiendo del contexto, tanto físico como temporal, de la ubicación geográfica donde se encuentre o del año o siglo en el que se esté viviendo. Una vez teniendo en cuenta esto, nos vamos a ubicar en México. La educación en México, y específicamente de todos los niveles existentes en México, del sistema educativo mexicano, de la educación básica. ¿Cómo está la educación en México? ¿Cuál es el concepto que tienen las maestras, los maestros, los investigadores con respecto a lo que es la educación en México y el tipo de educación que se imparte dentro de las aulas? Para esto, Álvarez menciona que la educación básica y la educación media superior mexicanas han sido objetos de polémica y discusión a partir de los resultados obtenidos por alumnos en los exámenes internacionales y nacionales. Muy bien, dentro de este contexto, en los últimos 30 años, México ha tenido dentro de sus filas un gran impacto por el tema político. El tema político merma a partir de lo que se considera el poder hegemónico sobre las ideas que son transmitidas dentro de la educación y específicamente en las aulas. Por lo tanto, este poder hegemónico, que es el sistema político mexicano, que está a las órdenes y sugerencias de otro mayor poder hegemónico, como lo son estas grandes
organizaciones que gestionan lo que se debe de enseñar y lo que no se debe enseñar, hablando específicamente de la OCDE, del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Entonces, a partir de esto, dentro de los últimos 30 años ha habido una medición sobre los logros, las metas y el nivel alcanzado por parte de la educación en México. Y para esto podemos resumir dos grandes pruebas, la prueba enlace y la prueba PISA, que tienen como objetivo medir los resultados alcanzados a través de la implementación de planes y programas de estudios sugeridos justamente a nuestro país. Entonces podemos decir que en el año 2001 los estudiantes específicamente los estudiantes mexicanos ocuparon el lugar número 34 de 35, lo que significa que México fue el penúltimo lugar de todo un ranking establecido donde se midieron los alcances obtenidos por alumnos de edades específicas y de grupos escolares específicos. Por lo tanto, esto creó polémicas sobre si realmente la educación impartida en México se establece como un gran avance o un gran retroceso. Posteriormente, 11 años después, en el 2012, en una misma prueba, la nota que obtuvo México, resalta la OCDE, señalaba que entre otras cosas, que el desafío más grande que enfrenta el país consiste en acelerar el ritmo del mejoramiento alcanzado en los resultados escolares. Los resultados para el año 2012 no fueron muy contrarios a los del año 2001, ya implementando un plan y programa de estudio específico y sugerido por una organización, la OCDE, quien proponía que el nivel de alcance que iban a tener los alumnos iba a ser a partir del desarrollo y la implementación del plan y programa de estudio 2011 con las famosas competencias para la vida o el enfoque competencial. Sin embargo, los logros no llegaron, la meta y los resultados esperados no se obtuvieron a partir de estas sugerencias tanto metodológicas, pedagógicas y también conceptuales, porque gran parte del bagaje conceptual de lo que nosotros definimos como verdad justamente también era sugerido por estas grandes organizaciones. En el año 2015, especialistas subrayaron que existía en México una crisis, la educación a partir de la aplicación de la prueba PISA. 3 años posteriores a la evaluación del 2012, nuevamente se midieron los países participantes bajo un plan y programa de estudio similar. Se sometieron justamente a un proceso de evaluación. En este proceso de evaluación, nuevamente existió una carencia de resultados, lo cual llevó nuevamente a cuestionarse sobre si la metodología, si los maestras y maestros estaban haciendo bien su trabajo, si el plan y programa de estudios se adaptaba a las necesidades específicas de cada contexto escolar, si la metodología implementada dentro de las aulas era la correcta, si el alumno era el que no tenía la capacidad justamente para aprender. A todo esto podemos resumirlo como una búsqueda de culpables sobre los resultados de la educación mexicana, lo que conllevó en otras consecuencias políticas, cuando podemos decir que gran parte de la culpa de esos resultados se la asumió justamente a las maestras y a los maestros que estaban al frente del sistema educativo nacional. Sin embargo, eso también permitió el debate y el diálogo para poder redireccionar y reconstruir el plan y programa de estudio que estaba siendo presentado por parte de estos organismos que forman parte del poder hegemónico. Ahora bien, todo este bagaje cultural, conceptual, que podemos denominar conocimiento, tenía una gran carga cultural. Por lo tanto, es importante saber que tanto para los maestros y estudiantes
existe una definición de lo que se concibe conocimiento dentro de las aulas y también lo que es el conocimiento a partir de una cultura globalizadora. Muy bien, para los maestros y estudiantes, el conocimiento es un conjunto de respuestas a grandes interrogantes con la capacidad de contribuir a dar claridad en las concepciones prevalecientes del sistema educativo sobre el aprendizaje y conocimiento, existiendo entre ellos una relación de dichos términos en el ambiente escolar. Posterior a ello, también podemos decir que desde la cultura se obtendría cierta visión sobre lo que predomina entre los docentes, lo que se establece como verdad a priori, existiendo información relevante en tanto ellos son sujetos básicos del sistema educativo. Por lo tanto, la cultura necesita ser revisada en el marco de los cuestionamientos que pueden hacerse en torno al aprendizaje y el conocimiento de los alumnos. En otras palabras, para Edgar Morin, la cultura tenía una gran carga ideológica que impactaba de mayor o menor forma dentro de las aulas y también dentro de lo que se establece en la dinámica para poder enseñar y aprender. Desde esta parte surge entonces un desafío epistemológico. Edgar Morin habla acerca de lo que es el pensamiento complejo. Esta parte para explicar la epistemología dentro de las aulas y dentro de los planes y programas de estudios, así como de todo este marco curricular que existe alrededor de la educación. Entonces, en este vínculo que existe, Edgar Morin dice que lo difícil se hace complejo porque el estudio del docente como sujeto social y la educación como su práctica es intencional epistemológicamente, ya que remite al mismo tiempo horizontes y objetivos también subjetivos del yo docente. Para Edgar Morin es importante que dentro del desafío epistemológico se consideren ciertos principios que son básicos para entender este desafío que existe. Esos principios son el principio sistemático organizativo, el principio hologramático, el principio del bloque retroactivo y del bloque recursivo, el de autonomía, el de descendencia y el del diálogo. De este modo, la educación está ligada a una visión del hombre y de su comportamiento dentro de la sociedad. Por lo tanto, para Edgar Morin, en otras palabras, es importante saber que la educación impartida debe ser y dar respuesta a las necesidades específicas de un contexto. En otras palabras, ante la existencia de una cultura, como lo maneja Max Weber, es importante que exista identidad para poder definir quién soy y hacia dónde voy. Y eso lo da justamente la educación, la que está encargada de formar tanto sujetos que tienen la capacidad crítica para poder desenvolverse en una sociedad. Por lo tanto, esta identidad tiene que permitir al sujeto acudir a la autorreferencia, es decir, a la referencia de sí mismo. La educación impartida en México durante los últimos 30 a 40 años, posterior justamente a la Revolución Mexicana, posterior justamente a las grandes reformas que existieron en el hecho histórico, se fue perdiendo ante esta sociedad global que tiene y que permea en las grandes ideologías que predominan dentro del mundo. Por lo tanto, es importante decir que esta educación debe de dar respuesta a la identidad o del mexicano que se espera. Desde el enfoque de la complejidad, Edgar Morin dice que los sujetos sociales son individuos de algún modo socializados, heterogéneos, es decir, diferentes, constructores de objetos y sobre todo de personas dinámicas que reconocen al mismo tiempo la presencia significativa de los otros en cada cosa o objeto material que utilizan. Es imprescindible reconocer que la pedagogía como disciplina social ha tenido desde siempre como objeto de estudio la educación y hoy está llamada a establecer un diálogo más puntual entre las diferentes disciplinas sociales que también se ocupan de analizar la educación, aunque con otros procedimientos y fines distintos a los pedagógicos.
Definir qué se debe de enseñar y qué se debe de impartir dentro de un aula de clases es justamente considerar la heterogeneidad de cada una de las personas que le complementan o que forman parte de esta gran estructura, desde los maestros, las maestras, los directivos, el personal de apoyo, los alumnos, padres de familia y la comunidad en general que rodea a una comunidad escolar en la que se imparten conocimientos y sobre todo verdades que forman parte de la actividad diaria. Lo que se imparte dentro de un aula, justamente a nivel nacional, está establecido por los planes y programas de estudios. Esos planes y programas de estudios, a su vez, son establecidos y son consecuencias de un análisis cultural, nacional, en el cual se establecen criterios para poder definir qué se debe de enseñar y qué se debe de aprender. Si hablamos específicamente del sistema educativo nacional, este establece un horario de aprendizaje. Por ejemplo, para las ciencias se establecen 6 horas a la semana, para matemáticas otras 6 horas, para educación física y para física otras 6 horas, para química 6 horas, 2 horas para ética y 2 horas para historia. Esto a partir de un análisis específico y también en materia de poder dar respuesta a las necesidades específicas que permitan la producción de un perfil de egreso específico por grado o por nivel escolar. Este sistema que existe dentro del país podemos decir que es fragmentado. Estas grandes verdades son separadas a partir de lo que se presenta a nivel histórico y son separadas de un contexto general en el que surgieron las respuestas para dichas problemáticas a nivel histórico. Por lo tanto, todas estas verdades se presentan fragmentadas o separadas y podemos definir ciertas características del sistema fragmentado que existe o que ha existido y que ha predominado en la cultura mexicana. El poder enseñar en disciplinas separadas nos dice que el sistema fragmentado tiene que tener la capacidad o tiene como características a un maestro que actúa como el único ilustrado, donde se expulsan ciertos criterios de cientificidad, ya que la subjetividad parte en este criterio de establecer lo que es y lo que no es a partir de justamente lo que define el maestro dentro del aula y de la metodología con la que éste lo imparte. Las clases son tradicionales, se prioriza la memorización, el enciclopedismo, el gran cúmulo de cantidad enseñada, donde la validez para poder decir que un niño o un alumno o un estudiante aprendió es porque te lo repite constantemente a través de un acto memorístico. Por lo tanto, podemos decir que dentro de las aulas no existe certidumbre. Caso contrario a lo que pasaba en los inicios de la educación en México. Por ejemplo, con José Vasconcelos, la educación que se impartía tenía un fondo nacionalista y vinculado al combate del analfabetismo y de la promoción de la enseñanza entre los grupos indígenas y rurales. Por lo tanto, podemos decir que una educación nacional en la que se impartían valores como el respeto, la solidaridad y sobre todo la identidad y el patriotismo permitían poder vincular una acción general y un vínculo general entre la sociedad. Podemos definir desde esta perspectiva que la educación mexicana necesita volver sus ojos hacia sí misma en esta reflexión de poder definir sobre cómo debería de ser la educación. También para esto es importante tener presente cómo se concibe el conocimiento para las maestras y los maestros a partir de la epistemología genética. Si bien la epistemología genética forma parte del apoyo que existió por Piaget, podemos hacer una comparación sobre lo que puede existir.
Por ejemplo, se dice que los cambios en la educación han habido en todas las épocas. En todos los años, en todos los momentos, la educación ha estado en constante cambio. Pero quizás es en esta última generación de maestros y maestras de todos los niveles de esa enseñanza que experimentan hoy y de forma muy intensa y a veces dramática las actuales reformas educativas. Esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, en el análisis histórico, en el año 2018, salió un último plan de estudio que era propuesto por el entonces presidente de la República Mexicana y por todo su gabinete, el plan de estudio de aprendizaje es clave. Sin embargo, al haber un cambio de gobierno en el año 2018, hubo un cambio de metodología y también dentro de los intereses educativos y políticos, un cambio de modelo educativo con la nueva escuela mexicana. Este cambio drástico menor a un año, a 2 años, no permite generar avances en lo que se establece por lo que se va a enseñar. Por lo tanto, esto impacta directamente al maestro y a la maestra que está frente a un grupo que organiza actividades, que organiza, planea y gestiona justamente la forma en la que se han de enseñar los conocimientos. Por lo tanto, el maestro que fue educado de una manera muy diferente, porque gran parte de sus clases son reflejo de la manera en la que fueron educados, estas orientaciones pedagógicas, conceptuales, ideológicas y técnicas tradicionales son muy diferentes a las necesidades específicas con las que se está creando esta sociedad nueva. Sin embargo, esta nueva educación debe, a partir de los cambios epistemológicos en todos los diferentes ámbitos del conocimiento, poder generar cambios en las formas de aprender y de enseñar. De todo esto que platicamos a través del presente video, podemos decir que la educación mexicana no puede seguir dependiendo de los enfoques y modelos externos, estos planteados por estas grandes organizaciones o por el poder hegemónico, poniendo como ejemplo el plan competencial del año 2011. Por lo tanto, tampoco puede existir como mero marco de referencia y mucho menos al interior de una escuela como fuente de información. La escuela y las escuelas, el sistema educativo nacional en México necesita recuperar la pedagogía como la posibilidad de abrir de nueva cuenta un campo de conocimiento en el que se formule la problemática de la reflexividad y la no exclusión del que conoce un conocimiento, al mismo tiempo poder compartirlo con los demás. Este ha sido mi video por este producto. Espero nos podamos ver pronto y muchas gracias por escucharme.